Bueno, mi gente del YouTube, les vengo a grabar un videito aquí ya antes de acostarme. Hay que sacar la ecuación de esta parábola, pero en función de esta R ahora, ya el alcance. O sea, en el fondo, demostrar esta ecuación de acá. Se supone que sabemos cuál es el ángulo aquí de elevación y sabemos el alcance. Eso es lo único que sabemos. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Y después nos dicen que demostremos esta de acá, que la tangente de este ángulo, que es un ángulo que se define por la X, está dado por esta ecuación de acá. Entonces, hagamos esto primero. Fíjense que tenemos que dejar y en función de X. En los videos anteriores ya lo hemos hecho hartas veces, creo, sacar la ecuación em, de la trayectoria de esta parábola que se forma en los lanzamientos em, en dos dimensiones. Entonces, siempre el vector de posición, yo ya lo tengo sacado. Ustedes, si quieren acordarse cómo lo saco, vean los ejercicios anteriores, porque creo que en cada uno lo saqué. Pero en el fondo es la velocidad, la componente x de la velocidad inicial, que es v0 coseno del ángulo por el tiempo, coma la componente y de la velocidad inicial por el tiempo, menos la aceleración de gravedad por tiempo al cuadrado medio. Siempre es así el vector de posición cuando se parte del origen y hay una cierta velocidad inicial. Ojo que aquí no nos dan la velocidad inicial. Bueno, saco la y saco la x. El fin es tratar de que la coordenada y me quede en función de x y no de t. Así que en la de x despejo la t y ahora la t la introduzco en las t's de la ecuación de y así elimino la t y me va a quedar en función de x. Aquí está. Introduje esta t aquí. Entonces me quedo b0 seno del ángulo, la x dividido b coseno, ahí está, menos g y el t al cuadrado se transformó en x al cuadrado, b0 al cuadrado, coseno al cuadrado del ángulo. Lo ordené un poquito, simplemente dividí el seno con el coseno, maté estas velocidades y me quedó ahí la tangente. Ya tengo la ecuación, pero fíjense que la ecuación no está en función, no hay ninguna r. Tenemos el ángulo, tenemos el b0, coseno, entonces hay que tratar de sacar la r ahora de alguna manera. Y fíjense que, bueno, ¿cómo nos podemos aprovechar de esta ecuación ya que la tenemos? Sabemos que es una parábola y por tanto menos b partido 2a es la coordenada x del vértice. ¿Se fijan? Entonces, si multiplicamos menos b partido 2a, que es la coordenada del vértice, como esto es simétrico, me va a dar el doble, que va a ser justo r. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Menos b partido 2a, que es la coordenada del vértice, si la multiplicamos por 2, me va a dar el r. Así que menos b partido a es r, ya que ese 2 se me muere con ese 2 de ahí. Ahora, menos b. ¿Quién es b? Tangente. Entonces me queda menos tangente dividido el a. ¿Quién es el a? Menos g partido 2b al cuadrado coseno. Bueno, multiplico al revés. Me queda tangente del ángulo 2b coseno al cuadrado dividido la g. Y ahí tengo la r. Eso es. Tengo mi r. Ahora, bueno, se puede quedar escrita así. Creo que me sirve más escribirla así, porque me voy a aprovechar de esto. Fíjense que ya tenía la ecuación de y lista. Y esta parte de acá la puedo cambiar para mi conveniencia, ¿se fijan? Porque miren esto que está acá. Si este g lo paso dividiendo para abajo, me queda r dividido tangente. Entonces eso es lo que reemplacé acá, ¿se fijan? Esta g la pasé para abajo, me quedó así. Y ahora tengo que esto es r dividido tangente, esto de aquí. Y la tangente se va hacia arriba y me queda el r abajo. ¿Se fijan? Con el signo menos, ahí está, y acá eso. Así que ya demostramos la primera, estamos ready. Y ahora hay que ver la segunda. Ahora, la segunda creo que es un poco más complicada. La clave es esto. Si tenemos un punto aquí que está definido por una x, nosotros sabemos que la velocidad es tangente a la curva. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo sacar este ángulo? Primero pensemos en qué tenemos, qué herramientas tenemos. Tenemos el producto punto. ¿Qué significa el producto punto? Que si hago producto entre dos vectores, por ejemplo, entre un vector A y un vector B, me va a dar el módulo de A, el módulo de B por el coseno de los ángulos que forman. Ahora, la gracia
de saberse eso es que te da el ángulo que forma entre los vectores. Y si ocupamos vectores unitarios, esos módulos van a ser 1, por tanto el resultado va a ser simplemente el coseno de los ángulos. Así que hay que tratar de encontrar un vector unitario acá. La velocidad la podemos transformar en un vector unitario dividiéndola por su módulo, que sería esto de acá. Y el vector horizontal unitario, ya lo sabemos, es x tongo. Entonces, si hacemos este vector unitario, punto, este vector unitario sería el módulo de este, por el módulo de este, por el coseno de ángulo entre los dos, pero como ambos tienen módulo 1, me da simplemente el coseno del ángulo. Ya tenemos un coseno del ángulo, pero no sé si eso me sirva. Entonces, a mí se me ocurrió también que podíamos hacer lo otro también, o sea, definir este ángulo como alfa y hacer el producto punto entre el vector de velocidad y el i. Pero bueno, en realidad no el vector de velocidad, sino que el vector de velocidad dividido en su módulo para tener un unitario. Y eso me daría el ángulo entre ambos, que sería alfa. Ahora fíjense que, o sea, me da el coseno de alfa. Eso lo puedo transformar el coseno de pi medios menos el ángulo de acá, porque acá hay un ángulo recto. Y eso me quedaría por trigonometría el seno del ángulo. Así que miren estas dos cosas que están acá. Es bien interesante. Porque las podemos dividir para formar una tangente. ¿Por qué quiero formar una tangente? Porque acá tengo una tangente del ángulo, pues. Entonces esa era la gracia, pues. Como ya tenemos un coseno aquí, ya tenemos un seno acá. Si dividimos esto y esto, me da una tangente. Aquí escribí el vector de velocidad. Y nada, lo reemplacé por el t que habíamos ocupado más arriba. Este de acá. Así que el vector de velocidad, simplemente para sacarlo de nivel de posición. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué podemos hacer. Porque necesitamos el vector de velocidad para poder hacer los productos puntos. Bueno, de 1 y de 2, de aquí y de acá, puedo dividir seno del ángulo por el coseno del ángulo y me queda este de acá, dividido este de acá. Este se va con este. Ahí ustedes pueden hacer la división de fracciones en su casa y me queda el vector de velocidad producto punto y tongo dividido el vector de velocidad producto punto x tongo. Así que ahora tengo que sacar estas cosas, por eso yo necesitaba el vector de velocidad. Y como el ejercicio, fíjense, me pide la cosa que esté en función de x, yo de una saqué la velocidad en función de x. Y es lo mismo que hicimos antes para sacar la ecuación de posición en función de x en el eje y. Así que eso, simplemente este t, como les decía, lo reemplacé por v0 coseno del ángulo. Y ahí ya tengo la velocidad en función de x. Y ahora hago los productos puntos. Bueno, aquí me queda la tangente, ¿cierto? Esto acá es tangente y esto acá está acá. Fíjense que el producto punto entre esto e itongo es simplemente esto acá. Recordemos lo que es producto punto. Producto punto sería multiplicar el vector de velocidad, la componente x con la componente x, la componente y con la componente y. Así que me queda la parte de arriba simplemente la componente y del vector de velocidad. Y cuando hago la velocidad producto punto del x tongo, me queda simplemente la primera componente del vector de velocidad, ya que ahí no lo estaríamos haciendo por 0,1, sino que por 1,0. Multiplicar componente a componente, este por este me da 1 y este por este me da 0. Así que tendría que dividirlo por el b coseno del ángulo. Divido esto con eso y eso con eso. Aquí tengo la tangente. Aquí me queda gx b0 al cuadrado coseno al cuadrado. Y ya estoy casi ready. Porque ya fíjense que esto ya está casi listo. Solo me falta arreglar un poco para que me salga una R por ahí. ¿Se fijan? Entonces, recordemos. Acá tengo mi fórmula de la R. ¿Se acuerdan? La puedo escribir así también. Entonces esa la pasé para abajo para que se la recuerden. Y fíjense que aquí hay algo muy parecido. Entonces vamos a tratar de escribirlo de otra forma para que me salga ahí. Y ahora fíjense que
esto que está acá lo multipliqué por 2 arriba y abajo y la g la pasé hacia abajo. Y ahora ya estoy listo porque fíjense que todo esto de acá sería igual a r, pero dividido la tangente. Así que todo esto lo puedo reemplazar por r dividido tangente. Y la tangente que queda abajo pasa hacia arriba. Entonces me queda 2x tangente del ángulo dividido r. Puedo factorizar por la tangente y llegué a la fórmula que ellos me pedían demostrar. ¿Se fijan? Es igualita. Chan, chan, chan. Así que puedo tener el ángulo que hace la velocidad con respecto a la horizontal, dado x. El x que yo quiera, puedo tener ese ángulo. Así que eso, ahí está. La tangente del ángulo es igual a esto de acá, donde el ángulo inicial y r son conocidos. Así que eso. Espero que les haya gustado el video y suscríbanse. Adiós.